Continuamos hablando de la realidad penitenciaria, producto de lo que es específicamente Tacumbú, lo que fue la cárcel de San Pedro. Ustedes recordarán toda esa crisis que tuvimos en su momento, lo que es la cárcel de Emboscada, por ejemplo. Toda esa situación que de alguna forma puso también en jaque la seguridad de nuestro país. Y uno termina haciendo de repente aproximaciones, termina haciendo futurología en todo esto y se pregunta si realmente alguna vez se va a solucionar esto o no. Yo creo que si le preguntamos a la gente va a decir que no. Pero lo más preocupante de todo esto es que lo que establece la Constitución Nacional es letra muerta en el caso de la reinserción social, porque preso que sale, preso que vuelve a ingresar a Tacumbú. Usted está trabajando en esto, ministro de Justicia, nos decía que presentó un proyecto de reinserción, de redención básicamente de la figura penal, vamos, en el Código de Ejecución Penal, pero para no complicarnos, en la práctica tiene que ver con la reinserción del preso. ¿Usted cree que es factible eso? ¿Y en qué consiste ese proyecto? Es un proyecto al cual estamos apostando decididamente. Es un proyecto relativamente revolucionario porque no tiene precedentes en el derecho positivo nacional en materia penitenciaria ni en materia penal. Y justamente lo que estabas mencionando es la regla el día de hoy. La persona privada de su libertad egresa del sistema, entra por una puerta, sale por la otra y al poco tiempo vuelve a ingresar. Esa famosa puerta giratoria en donde constantemente la misma persona está entrando y saliendo. ¿Por qué? Porque justamente dentro del sistema penitenciario no se trabaja en reinserción, no se trabaja en políticas de recuperación de la persona y lo primero que hace es ejercer su viejo oficio. Esa es la realidad que hoy tenemos. Entonces, ¿cuál es el planteamiento hoy? Que dentro del régimen de privación de libertad a la persona se le pueda impartir un oficio por parte de organismos estatales que se dedican a la materia. Hablamos, por ejemplo, del Servicio Nacional de Promoción Profesional o de SINAFOCAL. Cursos de electricidad o de técnico en reparación de aires acondicionados, que es una necesidad que siempre tenemos en los barrios. Vos necesitas un electricista, no lo encontrás. Necesitas a alguien que te repare el aire acondicionado, tenés a alguien que te haga el service. Bueno, estos cursos hoy los imparte SNPP con una malla curricular bien definida, con horas cátedra bien definidas y que permiten a la persona adquirir un oficio, valga la redundancia, oficialmente, certificadamente. Entonces, ¿qué hacemos hoy? Planteamos la reducción de las penas de aquellas personas que se incorporen a estos planes de estudio. De tal modo a que si una persona privada de su libertad adquiere un oficio dentro del sistema penitenciario, automáticamente va a tener una reducción de 3 meses de su condena. Automáticamente, cuando ejerce un oficio completo. Es certificado por el NSPP, automáticamente él tiene esa prerrogativa. Pero para acceder a ese curso, previamente él debe haber hecho el proceso para alcanzar la calificación de muy buena o ejemplar. No va a ser cualquier persona privada de su libertad la que va a tener el acceso directo al proceso de redención. Primero, él tiene que trabajar su comportamiento. Una vez trabajado su comportamiento, va a tener el derecho a incorporarse a estos planes. Pero no solamente a los condenados. No se le va a prohibir que a las personas privadas de su libertad que todavía no tienen condena también puedan someterse a o se puedan acoger a este beneficio. Hablamos de las personas que todavía, por ejemplo, no terminaron su primaria. Tenemos muchos analfabetos funcionales dentro del sistema penitenciario que si terminan su ciclo primario, su educación primaria, van a tener 1 año entero de redención. Si concluyen su educación media, su secundaria, como lo llamábamos antes, 1 año más. Y si puede obtener un título universitario dentro del sistema penitenciario, 2 años de redención completa. ¿A qué apuntamos? A que esa persona que está hoy privada de su libertad, el día de mañana cuando egrese y vuelva a la sociedad, tenga herramientas de qué valerse para poder optar por el camino del bien y no tener que dedicarse a su viejo oficio, que es lo único que hoy le ofrecemos en el sistema. Hoy lo único que ofrecemos en Tacumbú, por ejemplo, es que él, al egresar al sistema, cumplió la fecha de expiración de su libertad condicional o su compurgamiento de pena completa. Él vuelva otra vez a la calle a dedicarse a su viejo oficio. Solamente eso le ofrecemos. Entonces hoy hacemos un replanteamiento porque no todos los privados de su libertad van a acoplarse alegremente a un plan de estudios. No lo van a hacer a lo mejor por convicción, pero por conveniencia con toda seguridad sí. Porque el privado de su libertad sabe perfectamente cuándo llega la fecha de su compurgamiento de pena o de su libertad condicional. Eso te puedo asegurar que todito lo tienen pues así, por el dedo tienen contado.
Entonces, estamos viendo, disculpe ministro, una placa, justamente habla del artículo 120 y hace alusión, y creo que de alguna forma responde lo que le iba a consultar. Sí, señor. Los internos condenados a una pena privativa de libertad mayor a 3 años. Allí ya empieza una delimitación. Sí, señor. Sí, para lo que señor. usted está diciendo, tiene que ser mayor a 3 años. Claro, porque si es menor a 2 años, normalmente hasta 2 años la persona no guarda privación de libertad porque se acoge al artículo 44, que es la suspensión de la prueba de la ejecución de la condena. Entonces hablamos de 3 años en adelante. Redención ordinaria. Redención ordinaria, ministro. ¿Qué, acortamiento de pena? Acortamiento de la pena en la redención ordinaria. Normalmente en la redención ordinaria lo que teníamos hasta hoy era lo siguiente, que si una persona privada de su libertad estudia o trabaja, si estudia o trabaja por 3 días de estudio o trabajo, certificado, registrado, se le reduce 1 día. Sí. Pero ¿qué pasa? Esa reducción solamente puede usar 1 semana otra vez. En síntesis, solamente 1 semana del mes se puede usar para redención. O sea, es un capítulo absolutamente mal construido ya desde el arranque del Código de Ejecución Penal. Hoy hablamos 2 por 1. 2 días de estudio, 2 días de trabajo, bien certificado, bien registrado en un sistema informático, automáticamente 1 día de privación de libertad se le reduce. ¿Cómo se lleva a la práctica? 2 días de trabajo, por ejemplo, en la cárcel. 2 días de trabajo, ellos tienen sus actividades que son asignadas a veces por el director de centros penitenciarios o si no, actividades que ellos mismos hacen. Por ejemplo, el trabajo en los termos, el trabajo en marroquinería, trabajos de oficios que ellos ejercen dentro del sistema penitenciario mismo. Entonces, se les va reduciendo de acuerdo al trabajo que realizan. 8 horas de trabajo, 8 horas de estudio automáticamente pueden redimir entonces 2 por 1. Esa es la idea a partir de ahora y no este sistema de 3 que hoy está en vigencia, que otra vez genera un problema, Osvaldo. El problema principal es que los propios jueces no se ponen de acuerdo cómo computar. Y algunos dicen, no, yo no voy a computar porque el registro es mentiroso, ellos nomás llenan el formulario, una cantidad de cosas que hace que hoy no funcione el sistema de redenciones. Ahora va a ser por un sistema informático. Hay un sistema informático llamado CIPI dentro del Ministerio de Justicia, al cual el propio afectado, el propio interno va a tener acceso para saber él si cómo va con su sistema de redenciones, si con su trabajo, con su estudio, cuánto fue bajando. Pero esto es en el día a día. Nuestro proyecto apunta en la redención extraordinaria para que sea un módulo completo. El premio grande es cuando vos completás un oficio entero. Vos te recibís como un buen electricista, como un buen reparador de aires acondicionados, automáticamente se te reducen, o un buen plomero del SNPP o Sinafocal, automáticamente vos reducís 3 meses. Ahí está el premio verdadero que ya forma parte del interés. Y me decían algunos colegas, pero si comenzaba con eso, doctor, yo te cuento que se va a llenar este tacumbú de los interesados. Me parece fantástico tener ese dolor de cabeza. Ojalá que tenga que enfrentar ese dolor de cabeza a futuro, le dije. Porque hoy mi dolor de cabeza es que ellos entran por una puerta y salen por la otra. Y al siguiente día, como una giratoria, vuelve a entrar el tipo reincidente. El objetivo es reducir el nivel de reincidencia que tenemos. No nos sirve de nada, Osvaldo, si hacemos 2, 3, 4 penitenciarías. Y nos va a faltar cada día más si es que no trabajamos en reinserción y reducir esa cifra tan alarmante de reincidencia que tenemos. Y a esto es lo que apuntamos con este eso. Artículo 121 específicamente que habla de la redención ordinaria se extenderá por 1 día la suma de horas de trabajo penitenciario y estudio, ya sea que este fuese de educación escolar básica, media, universitaria, de capacitación, oficio en el área espiritual, aprobado por el Ministerio de Justicia por un total de 8 horas. Es un aspecto interesante ahí, 8 horas tiene que trabajar. 8 horas, así mismo. Un punto que me llama la atención, ministro, ¿dónde van a estudiar? ¿Hay lugar? ¿Hay capacidad? ¿Está establecido eso? Para eso nosotros vamos a adecuar las condiciones de los establecimientos penitenciarios para ese efecto. De hecho que tenemos hoy lugares, pero ¿qué pasa? Hoy los lugares los estamos usando para dormitorios, hoy hasta en las bibliotecas están durmiendo. ¿Por qué? Porque tenemos un nivel de hacinamiento muy grande. Entonces, recién cuando las políticas empiecen a funcionar adecuadamente vamos a estar alcanzando estos fines. Y me dicen algunos, ¿pero cómo? ¿Pero cómo vas a estar vaciando hoy las cárceles? No se trata de vaciar. Hoy se trata, por ejemplo, de implementar las pulseras electrónicas, que fue un proyecto que cuando fui parlamentario lo había creado y que ahora que la ley ha asignado al Ministerio del Interior esa facultad, pueden emprenderse los planes piloto. Si por lo menos comenzamos con 500 pulseras electrónicas y con 500 pulseras electrónicas hacemos el primer piloto, va a ser un paso demasiado grande para cumplir el objetivo del SINDEC. Pero tiene que ser un descongestionamiento importante también, ministro. Allí Sí. Se les va a trabar muchas cosas, digo, porque me parece buenísima la idea de que estudien, Sí. de que vayan a estudios primarios, vayan a estudios secundarios, vayan a estudios terciarios inclusive, y salgan con un oficio. Y que por todo ese estudio inclusive se les reduzca la pena. Estamos hablando, por ejemplo, de pena de 20 años. Correcto. Finalmente va a terminar saliendo en 13 años. Entre la libertad condicional y la redención, Correcto. va a ganar. Yo me supongo que se va a interesar la persona, porque es el único camino.
pero el efecto práctico es lo que es preocupante. Bueno, porque yo no veo, recién estamos hablando de lo que es Tacumú, no hay espacio para nada, viven en los pasillos. En eso, justamente eso te decía, ojalá yo tenga el dolor de cabeza de tener que liberar y construir más locales, aulas, que con toda seguridad voy a obtener recursos para un plan loable como ese. ¿Quién te puede negar un presupuesto, una ampliación presupuestaria para construir más aulas porque no tengo albergue para personas privadas de su libertad que quieren superarse? Que es una función que el artículo 20 de la Constitución a mí me exige como Estado. Es función del Estado reinsertar al condenado a una vida sin delinquir. Lo dice el artículo 20 de la Constitución Nacional. El artículo 3 del Código Penal establece que los fines de la pena justamente son esas. Entonces, para cumplir con mi rol, es obvio que voy a conseguir los recursos para ese efecto. O sea, en eso yo no tengo mayor preocupación. Lo que queremos es devolver mejores personas a la sociedad del día de mañana. Ese es el objetivo final, Osvaldo, porque hoy, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nada. Estamos devolviendo la misma o peor persona a la sociedad. Y todos decimos, no, las cárceles, la universidad de la delincuencia, todos tenemos un consenso en cuanto a eso. ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Nada, nada. Los únicos que están haciendo un trabajo loable, encomiable, admirable dentro del sistema penitenciario son las iglesias evangélicas y las iglesias católicas, que están hoy haciendo un trabajo pero enorme en procesos justamente de abordaje espiritual que en gran medida pacifican las penitenciarías hoy con esos trabajos que están haciendo. Pero el Estado como Estado prácticamente no está haciendo ningún trabajo de reinserción. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque todos los planes que uno los lleve no son interesantes. Para el privado de su libertad es la misma cosa, seguir tomando tereré, amacarse todos los días y esperar que llegue sus años de compuramiento y salir afuera, que tener que hacer un oficio que sea atrayente. Y al privado de su libertad, como te lo decía, lo que le interesa es reducir el tiempo de su permanencia en el sistema penitenciario, y te puedo asegurar que por conveniencia al menos va a incorporarse a estos planes. O sea, a eso estamos apuntando. Esto no es nada nuevo, Osvaldo, esto ya se viene implementando en otros lugares. Nosotros tenemos una apuesta a esto, algunos ya inclusive plantean que si él aprende un oficio en serio, que imparta ese NPP y cosas por el estilo, es una herramienta demasiado grande la que va a adquirir y la redención inclusive puede ser mayor. Yo por el momento presento el proyecto con 3 meses, puede ser inclusive más. Y hay algo importante que tenemos que aclarar. La persona privada de su libertad, nosotros no lo estamos juzgando. El órgano jurisdiccional ya hizo su trabajo. El Estado, a través de los tribunales de sentencia, ya condenó a esa persona. Ya habló del Estado en cuanto a toda la condena que recibió esa persona. Lo que nosotros estamos haciendo es el abordaje para procurar su reinserción. Nosotros no nos estamos convirtiendo en mega jueces, ni mucho menos. Lo que estamos haciendo es abordarle a él para esa finalidad constitucional que justamente el artículo 20 definió como reinserción. ¿Pero cuál es su proyección, doctor? Te digo, ¿Dentro de cuánto tendríamos esto que está diciendo? Si logro, a veces personalizamos los proyectos, pero si logramos reducir al menos 1% el índice de reincidencia, Osvaldo, habremos alcanzado nuestro objetivo. Tan solo si 1% de reincidencia bajamos, quiere decir que el plan dio sus frutos. Así que nuestra apuesta es decidida a que alcancemos ese resultado. ¿Y la apuesta del plan, doctor, para cuándo? La apuesta en plan, nosotros hemos hablado con el senador Llano, con el senador Silva Facetti, firmó también el proyecto del senador Baqueta, si mal no me equivoco, me había señalado el senador Silva Facetti que también firmó el senador Sergio Godoy, o sea, de multibancada, para que esto tenga un trámite rápido en senadores y podamos tener el proyecto en lo posible aprobado para este año, de tal modo que nosotros podamos preparar para inicio del 2019, inicio del 2020, todos los planes, las mallas curriculares y los convenios ya aprobados y firmados con el CNPP y SINAFOCAL para la puesta en marcha del proyecto. Y ojalá, mi sueño es que a fin de año, cuando comencemos los procesos de inscripción de los internos para acceder a estos cursos, tengamos una fila enorme de candidatos que se estén postulando para este proyecto. Así que esa es nuestra apuesta. Ojalá que a fin de año nosotros ya tengamos la ley para que el año que viene comencemos a ver los primeros resultados. En estos momentos, salvo los que están en estos pabellones conocidos como Libertad, por ejemplo, ¿los demás no hacen nada? No, absolutamente nada. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y justamente a ellos es a quienes apuntamos. Hoy algunos te dicen sencillamente, no, los primeros que van a ser candidatos van a ser los del pabellón Libertad, porque en Libertad están condenados y encima ya tienen una calificación de muy buena y ejemplar. Y sí, vamos a comenzar por ellos. Seguramente vamos a comenzar con ellos. Las plazas que vayan desagotando Libertad van a ir siendo ocupadas también por nuevos
por nuevos privados de su libertad en ese proceso también de reconversión. Así que para nosotros es siempre un círculo virtuoso, va a ser siempre un círculo virtuoso. Nosotros lo que tenemos que matar es el círculo vicioso, eso es lo que tenemos que matar y enfrentar de alguna manera. Y hemos pensado mucho, estamos con otros planes también justamente para reducir la cantidad de presos sin condena, con la reformulación del abreviado, que también es otro eje que ya hemos presentado al Congreso, y sobre esos ejes estamos trabajando estos planes. Lo que no podemos estar es mirando impávidos hacia un costado y decir, ay, qué triste la situación carcelaria. No, esperemos que se terminen las penitenciarías y con eso ya vamos a solucionar todos nuestros problemas. Yo no vine para eso. La idea es sembrar hoy y que coseche otro ministro, que coseche otra persona, pero lo que no podemos hoy renunciar es a nuestro deber de sembrar hoy las semillas que el día de mañana puedan germinar y dar esos frutos. Ojalá que sean en breve. ¿Este proyecto establece alguna restricción o es para todos los condenados? No se establecen restricciones, se establecen restricciones para casos de personas procesadas por secuestros, por homicidios calificados, para casos de violación, en donde la carga de reproche es mucho más importante, hemos excluido del sistema. Es decir, una persona que está condenada por secuestro, violación. Cuando se trata de crímenes calificados por el resultado ya están excluidos por ahora. En otros países hay un sistema distinto. España, por ejemplo, hablé con el doctor Martens. El doctor Martens me decía, en España ellos tienen una figura muy innovadora, me dice. Incluso para las redenciones estaban prohibidas para los integrantes de ETA, por ejemplo. Y en España hoy, cuando ellos hacen una disculpa pública, ya se les permite incorporarse también a planes de redención. Nosotros no estamos dando ese paso porque queremos cuidar las formas para que el proyecto tenga un andamiaje y no tenga discusiones que lo puedan entorpecer por el camino. Entonces establecemos cláusulas de exclusión directa. Ya más adelante seguramente por el resultado podrán ampliarse los beneficios a estas personas que hoy están excluidas. Muy interesante todo esto, doctor. Si nos permite, vamos a compartir mensajes también de la audiencia que ya se comunica con nosotros al 0971-444-200. Vamos a ver qué dicen nuestros televidentes, qué opinan o qué preguntan a estas horas. Buenas tardes, Crimen y Castigo. Una pregunta, ¿qué pasó, Iván? Que no está más. El próximo lunes va a estar por acá. O a partir del próximo lunes. ¿Por qué la policía no se queda como custodio de la penitenciaría si son ellos los que le agarran a los presos y no más al privado para que sobre un poco más de dinero del Estado? Dice otro de los mensajes. Excelente el programa, Osvaldo. El señor Osvaldo Martínez. Tu invitado ya demasiado le parece a Rambo. Y Valey Tereí, saludos de Uruguatú, dice. El canal está con problemas, está parando mucho. No, la verdad que no. Los guardias cárceles piden ganar más, pero seguirán vendiéndose por los narcos, dice otro mensaje. Excelente el programa, saludos al gran ministro Velar. Excelente la conducción desde San Juan Bautista de Ñembucú, Santiago Soto. ¿Por qué no le pregunta a los presos BID? Sí, Adrián de Villaliza, y es una pregunta pendiente. Tenés razón, Adrián. Bueno, muchos aprendieron a leer y escribir conmigo. La motivación de bajar las condenas es el camino para la reinserción, dice este mensaje un poco extenso, pero ya el ministro también. Soy egresado de Tacumbú, dice, fui facilitador voluntario. No dice el nombre nada más. Excelente el programa, saludo al ministro Bebe Velar de parte de Aníbal Benítez, campeón en el Club 3 de diciembre en el 91, con su hermano Beto Velar desde Coronel Oviedo. ¿Tú con poblano? Parece que Aníbal Brites. Aníbal Brites. Ahí lo estamos viendo en imágenes. Le pido al señor ministro que si él apoya la labor del agente penitenciario, que empuje la ley orgánica. Ya demasiado el agente penitenciario sufre, 8 horas nomás deberíamos trabajar, que dejen de ensuciar la labor del agente penitenciario, dice este mensaje que también ya estaba compartiendo el ministro de Justicia. A la vuelta de la pausa, vamos a hablar de esto. A ver, no, perdón, tenemos otro mensaje, ahí me está indicando, vamos a seguir compartiendo. Urgente que vuelva Iván, dice, pide otro televidente. El ministro de Agricultura no puede terminar su secundaria con la ayuda del ministro Velar. Bueno, sí, bueno. A la vuelta de la pausa, sí, les decía, vamos a responder también a estos mensajes, sobre todo de este tema de los presos BIC que generó muchísimas críticas al sistema penitenciario. Vamos a cumplir.